Ok, entonces bueno, vamos a dar inicio a esta masterclass. Justamente es para presentar el software. Es interesante porque justamente permite trabajar el Excel, permite trabajar el arroba RIS integrado al Excel, ¿no? Entonces es un software que tiene diferentes versatilidades que permiten justamente realizar este tipo de análisis de riesgo que es bastante demandado actualmente en el mercado, ¿no? En el mercado de consultoría, en el mercado de análisis económico y financiero de los proyectos, solicitan hacer un análisis de riesgo cuantitativo, ¿no? Porque finalmente lo que piden es, oye, ¿cuánto es lo que me puede costar los diferentes impactos de riesgo, ¿no? Entonces, para medir esos impactos de riesgo necesitamos una herramienta justamente estadística y probabilística que usa una de sus funciones, usa la simulación de Monte Carlo, para poder determinar esta cuantificación o este impacto, ¿no? Entonces, un poco eh, conociendo, ¿no? Las diferentes versiones. Bueno, yo empecé aproximadamente más de 10 años, en el 2010, usando el software. La arroba RIS empecé con el 5, me recuerdo 5.5, era una de las versiones que estaban en ese momento y en realidad pues era lo que se usaba en su momento para hacer análisis de riesgo, ¿no? El arroba RIS 5.5. Sin embargo, esto ha ido evolucionando, ¿no? Recuerdo que en una presentación que hizo Palizade, ¿no? En sus momentos cuando realizaba sus talleres regionales, hizo la presentación y nos presentó aproximadamente en el año 2012 la versión 6.0, donde ya estaba integrando el arroba RIS con el MS Project. Entonces, fue interesante porque justamente fue una innovación importante porque permitía justamente la arroba RIS hacer un análisis de CAPEX y cronograma de manera integrada. De la partir de la versión 6, 7 y actualmente ya la 8, que es una versión del año 2022, ya se ha empezado a trabajar el arroba RIS no solamente en el Excel, sino también en el cronograma para hacer análisis de riesgo de incertidumbre de las duraciones de las actividades de los proyectos. Recuerden que los proyectos tienen plazos y si estos plazos nos sobrepasamos, puede generar impacto, ¿no? Siempre y cuando estos plazos estén afectando la duración total del proyecto, ¿no? Algunas veces estos plazos, definitivamente que si se atrasa, va a generar pues mayores costos de mando de obra, alquiler de equipo, posiblemente otros insumos que de repente se va a requerir, por ejemplo, algunos costos asociados por estos sobrecostos muy aparte de la mano de obra y de la maquinaria, ¿no? Porque también de repente si es un campamento, alquilamos cuarto, tenemos que pagar cuarto, alimentación y, y diferentes beneficios que recibe el empleador. Entonces, es importante justamente analizar también el cronograma de los proyectos, ¿no? Que justamente lo que vamos a ver ya en un curso más especializado y a profundidad. A ver, igual a ver para que vayan conociendo. Entonces, tenemos lo que es el arroba RIS, a ver, para no irnos mucho al tema de la presentación, porque me parece que les interesa ustedes conocer un poco la herramienta. A ver, vamos a ver la herramienta que está justamente en esta parte. Compartí el modelo, si me pueden por favor confirmar si tienen el Excel, lo compartí en el chat grupal. Son tres, tenemos chat grupales donde justamente hemos compartido, ¿no? El Excel, el modelo que vamos a ver el día de hoy. Justamente el modelo estamos que lo presentamos en pantalla y podemos ver el arroba RIS. Este es el Excel. Recuerden que este es el Excel: inicio, insertar, diseño, las funciones típicas del Excel. Y en la parte final, cuando ustedes instalen al arroba RIS, que también hemos pasado la versión del arroba RIS temporal de 15 días, eh, también lo van a poder ver, ¿no? Entonces se instala acá en la parte final del Excel, ¿no? Entonces ahí me parece que están haciendo consultas. Pueden hacer las consultas, por favor. A ver, ¿qué dice? Ah, ya, justo están presentando el archivo, lo está enviando Mayra. Bueno, entonces tenemos acá el software eh, y tenemos acá todas sus funciones, ¿no? O sea, es un aplicativo que te permite visualizar los diferentes comandos que tiene el arroba RIS, ¿no? Por ejemplo, una de ellas, empezamos acá, es la de distribución.
Esta es la distribución, es para nosotros poder definir la distribución de probabilidad que va a tener la variable incertidumbre, ¿correcto? En este caso, las variables de incertidumbre vienen a ser estas de acá, ¿no? Por ejemplo, el costo de inversión, ¿no? Nosotros podemos decir, hoy el costo de inversión de este proyecto va a ser 50 millones, pero en la práctica de repente esto puede ser de 55 millones, 60 millones, 70 millones, ¿no? Dependiendo a qué nivel de estudio se encuentre el proyecto, esto puede aumentar sin ningún problema, ¿no? Porque existe incertidumbre, ¿no? En las estimaciones, en las cotizaciones, de repente estamos agarrando proyectos referenciales, entonces al usar proyectos referenciales definitivamente que eso eh, puede actualizarse, puede generarse diferentes temas coyunturales, por ejemplo, el incremento del precio del petróleo va a impactar definitivamente en los fletes, el precio de los commodities, el acero, el cobre, la plata, el zinc, esos metales, ¿no? El tema de los metales, los commodities, también impactan, ¿no? En el precio de las maquinarias. Entonces, hay diferentes factores, que lo conocemos como factores de riesgo, que van a impactar definitivamente a las diferentes variables de nuestro proyecto de inversión, ¿correcto? Entonces, en nuestro modelo, por ejemplo, tenemos como variables inciertas, justamente lo he colocado acá y tenemos el Excel que ya lo compartió Mayra en el grupo. Tenemos, por ejemplo, el costo de desarrollo, que es costo de inversión, primer año de producción, que también es importante justamente tener en cuenta el primer año de producción. Tenemos la ciclo de vida del producto, que más o menos viene a ser lo que es la vida útil del proyecto, o sea, el flujo de caja, cuánto tiempo va a ser, el costo por unidad inicial, el precio por unidad inicial, la demanda inicial, porcentaje de crecimiento anual. Todas estas variables que ustedes están observando, señores, vienen a ser las variables inciertas. Y a estas variables inciertas nosotros tenemos que usar justamente estas distribuciones. Ustedes ingresan acá, por favor, en la parte de distribución y van a poder observar, señores, las diferentes distribuciones de probabilidad que cuenta el arroba, ¿no? Acá tenemos diferentes distribuciones de probabilidad y seguramente ustedes me estarán preguntando cuál es la diferencia entre las distribuciones de probabilidad de color azul con la de color rojo, ¿no? Entonces, la distribución de probabilidad que ustedes están observando, que es la representación de una variable incierta, que lo vamos a usar para este flujo de caja, eh, viene a ser justamente estas distribuciones. Ahora, ¿de qué depende? Depende del comportamiento de la variable de manera histórica. Cómo se ha comportado de manera histórica para decir, oye, voy a usar la distribución, por ejemplo, lo normal, o la distribución normal, o la distribución triangular, o la distribución uniforme, o la distribución Weibull. Tenemos diferentes distribuciones de probabilidad. ¿Cuál usar? Esa es una gran pregunta. En este caso, en nuestro ejemplo, por ejemplo, estamos usando distribuciones de tipo pair, ¿no? Estas distribuciones de tipo pair son distribuciones que te piden tres parámetros. Justamente ustedes tienen que colocar estos tres parámetros. Te está pidiendo el valor mínimo, que viene a ser el valor 0% presentido, más probable o más conocido como la moda, estadísticamente hablando, ¿no? O el valor máximo o el P100, ¿no? Entonces, tenemos acá distribuciones de probabilidad, que en este caso estamos usando una distribución PER para representar ahora la variable incerta llamada costo de inversión o costo de desarrollo. ¿Correcto? Es una de las variables más importantes del proyecto, sí. Vamos a justamente colocar, acá están los parámetros que justamente necesitamos para poder representar a estas variables inciertas mediante una distribución de probabilidad. ¿Correcto? Entonces, tenemos todas las distribuciones, todo lo que está de azul vienen a ser distribuciones de probabilidad. Ustedes saben y pueden verlo de esa manera. Ahora, ¿por qué se pinta de azul? Pues justamente acá en la parte superior de la arroba RIS, y vamos a ir conociendo un poco las funcionalidades, tiene para justamente denotar cuáles son variables ciertas e inciertas. No me gustan los colores, bueno, lo quito los colores. Me gustan los colores, le coloco los colores. Ya depende de ustedes, ¿no? Ahora, ¿para qué sirve que esté de color azul? Sirve justamente para poder eh, identificar, ¿no? De manera rápida cuáles son las variables inciertas. Si quieres verlo de otra manera, te puedes ir a esta ventana modelo, mientras vamos conociendo un poquito a la arroba RIS, vamos viendo, ustedes lo pueden observar de esta manera, ¿no? Y acá tienes todas las distribuciones de probabilidad que estás asignando para tu modelo de flujo de caja, ¿correcto?
Perfecto, señores. Hagan sus consultas, por favor. Por favor, lo pueden realizar mientras yo voy realizando el modelo y también pueden replicar en sus computadoras. Hemos compartido el software, hemos compartido el Excel. Si no lo tienen, por favor, lo pueden solicitar por el chat, tanto los grupos de WhatsApp, por el chat del Zoom o por el mismo YouTube. Así que estamos atentos para sus comentarios, sus dudas y poder contestar cualquier consulta que se pueda presentar. Entonces, señores, tenemos todas las variables inciertas con una distribución de probabilidad asignada. ¿Qué necesitamos? Necesitamos dos cosas para asignar una distribución. Necesitamos sus parámetros, que es justamente lo que está en la parte derecha, y necesitamos saber qué tipo de distribución de probabilidad. Recuerden que eh, la distribución de probabilidad, el software tiene más de 50 distribuciones insertadas dentro eh, de la herramienta, ¿no? Entonces ustedes pueden seleccionar las diferentes distribuciones de probabilidad que tiene el software, el arroba RIS 8.0. ¿Ok? A ver, entonces acá tenemos ya el modelo financiero, ¿no? Este es un modelo financiero que justamente hemos considerado de cuántos años de vida útil. Acá, por ejemplo, estamos para ver el último año. 30 años, ¿no? Sí, tiene 30 años de vida útil. Por ejemplo, en el año cero está lo que es la inversión. En este caso, esta es la inversión que ya está representada mediante una distribución de probabilidad. Acá dice, ¿se fabrica o no el producto? Crecimiento de la demanda en el año siguiente, demanda total del producto. Entonces, toda esta información está en el modelo, ¿no? Está en el modelo de demanda total de la compañía y acá tenemos los beneficios del proyecto. Tenemos los beneficios netos, que es la división entre beneficio menos costo, de manera anualizada. Todo ello, bueno, este es un flujo de caja. Vamos a ver que tenemos una tasa de descuento del 12%, que es la tasa de descuento, el WAT o el costo de oportunidad, el COP, como lo quieran conocer o como lo conocen ustedes, para justamente determinar el BAN. Este valor actual neto del proyecto el, viene a ser el indicador de rentabilidad. En el software, en el arroba RIS, lo conocen como variable de salida. Entonces, yo tengo que asignar una variable de salida. En este caso, la variable de salida viene a ser el plan de beneficio. Entonces, y una pregunta será, ¿por qué se coloca de color rojo, ¿no? Y acá está azul? Porque la variable de salida viene a ser la variable que quiero analizar para ver las futuras pérdidas del proyecto debido a las diferentes incertidumbres que se están dando tanto en la parte de costos como ingresos. ¿Correcto? Entonces, si yo no me gusta el color, le quito, no hay ningún problema, o le coloco. Ahora, igual, si tú le quitas el color de esta distribución de la variable de salida, igual recuerda que tenemos la fórmula, que es el risk óptimo, ¿no? Entonces, esta salida está representada por este risk óptimo. Y para lo que son las variables de entrada, también tenemos la distribución en fórmula, ¿no? Risk pair, por ejemplo, ¿no? En el caso no queramos visualizarlo mediante los colores, ¿no? En este caso yo lo voy a dejar con colores, a mí me gusta, siempre lo uso desde que conozco el software, el tema de los colores, así que no me molesta, más bien me ayuda. Ok, entonces lo que vamos a hacer ahora es hacer una simulación. A ver, vamos a hacer una simulación del BAN para ver el impacto que genera. Justamente estamos diciendo que tiene un valor esperado de 589.998, pero me gustaría saber si este proyecto tiene una probabilidad de que puedan presentarse pérdidas, ¿no? Entonces voy a realizar la simulación. Ya, justamente ya está terminando de simular. Hemos hecho una simulación de 5.000 iteraciones. Bueno, de aquí me parece que están consultando sobre la capacitación. Igual vamos a de repente hacer una presentación de todo lo que, de, lo, de los datos que están. Bueno, lo que vamos a ver ahora es la distribución de probabilidad del valor actual neto de este proyecto de flujo de caja del costo del desarrollo de un producto nuevo, ¿correcto? Entonces, lo que se está observando justamente es el gráfico de Araya, que es uno de los reportes que nos proporciona el arroba. Ya estás haciendo una simulación, iteraciones, están corriendo las diferentes distribuciones de entrada
justamente para generar esta variable de salida, ¿no? Ya terminamos. Voy a hacer una presentación entonces de la distribución, cómo está quedando el valor actual neto después de haber realizado la simulación de Monte Carlo. Viene a ser este gráfico. Este es el gráfico de la distribución de probabilidad y lo que quiero ver si existe una probabilidad de pérdida, ¿no? Ustedes recuerdan que el valor actual neto del proyecto tiene que ser mayor o igual que cero para que el proyecto sea rentable. Entonces, ¿yo en dónde coloco cero? Voy a colocar en esta parte superior. Me voy acá. Ustedes pueden ver que se puede editar. Le coloco cero y le doy enter. Y con eso voy a ver justamente lo siguiente. Lo que está por acá viene a ser la zona negativa, o sea, la zona de pérdida del proyecto. Y la zona de acá viene a ser la zona de beneficio del proyecto. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que justamente el proyecto tiene zona de pérdida. Claro. Ahora, ¿qué pérdida es? Tenemos 2% y 90 y... A ver, si lo juntamos acá, estos dos, bueno, tenemos un 2% de probabilidad y un 98% de beneficio positivo. Eso quiere decir que el proyecto tiene un bajo nivel de riesgo, es un proyecto que no es altamente riesgoso porque tiene del 100%, dos veces el proyecto va a perder y 98 veces el proyecto va a ganar. Esa es la manera que lo podemos interpretar. De repente podemos ver cuáles son las variables más riesgosas mediante un diagrama de tornado, ¿correcto? Podemos ver cuáles son las variables que tienen mayor importancia o mayor impacto sobre el valor actual neto. Tenemos otros gráficos, como lo que acabamos de ver hace un momento, que es el gráfico de araña, que es similar, solamente que aquí, por ejemplo, indican que las patas que están más alejadas de una línea media de esta manera, son las más riesgosas y las que están más juntas a esta línea media son las menos riesgosas, ¿no? ¿Correcto? Entonces tenemos diferentes gráficos que podemos trabajar. Tenemos la acumulada ascendente, también que es otro tipo de distribución, o en el caso de que quieran una acumulada descendente, ¿no? ¿Ok? Entonces, esto vendría a ser en principio las variables o la distribución de probabilidad del banco, que me pueda generar algunas pérdidas. Muy aparte de lo que acabamos de ver, es, es lo siguiente, ¿no? En un momento. Que en la parte de la derecha, nosotros tenemos todos los estadísticos que me arroja para analizar este análisis de riesgo, ¿no? Tenemos los valores mínimos, máximo, media, división estándar, mediana, kurtosis, moda. Tenemos todos los estadísticos y además de eso tenemos todos los percentiles, ¿no? Tenemos todos los percentiles que me arroja justamente la simulación de Monte Carlo. Entonces, eso es para hacer, por ejemplo, un análisis financiero. Podemos sacar modelo de CAPEX. Por acá tenemos para hacer el schedule risk analysis, que es el análisis de cronograma. Sí, tenemos para hacer análisis de series temporales. Por eso por ahí están preguntando hoy qué pasaría si tengo una información histórica. Podemos trabajar con el ajuste de distribución, que justamente es una alternativa. Cuando tenemos información histórica, podemos plantear una distribución de probabilidad en función de esta información histórica, en función de este análisis, ¿no? De este ajuste de distribución. Es importante resaltar que este software es bastante versátil, te permite integrar CAPEX, cronograma y evaluación financiera en un solo modelo. Ya depende de ti hasta dónde quieres profundizar, ¿ok? Hasta dónde quieres profundizar. Y por acá podemos también tener estadísticos para poder justamente determinar la probabilidad de pérdida, la probabilidad de ganancia, los valores medios, los valores, acá por ejemplo dice la probabilidad de que el BAN sea positivo es 98%, que es lo que mismo que hemos justamente visto hace un momento.